Feliz de tenerla aquí entre nosotros, aunque sea de manera digital. Qué bueno, padre. Bueno, gracias por esta invitación. Gracias por aceptarla. Rápidamente le comento, aquí en Zacatecas estamos, hace unos días, el domingo, celebramos la misa de clausura de lo que fue nuestro tercer sínodo diocesano, un proceso que iniciamos prácticamente desde el 2014 y que pues tuvo su punto culminante en esta celebración de la asamblea. Fueron 3 días antes del domingo y el domingo se celebró la misa de clausura y la presentación de las conclusiones. En ella, en este proceso de renovación que tenemos en la diócesis de Zacatecas, pues grandes protagonistas han sido precisamente nuestros jóvenes, ¿verdad? Se ha meditado acerca de ellos, se ha reflexionado, se ha pensado en ellos y queremos contemplarlos. Y una de las cosas que decíamos importantes acerca de ellos es que pues también necesitan fortalecer esta identidad cristiana y pues qué mejor que contemplando un testimonio como el suyo. Por eso pues nos alegra Muchas mucho gracias. el tenerla aquí presente. Y bueno, pues ya tenemos aquí varias personas, seguramente en el transcurso de la reunión, pues a lo mejor se van conectando algunos más y también ya estamos en Facebook. Qué bueno. Bueno, padre, muchísimas gracias. Muchas gracias por darme esta posibilidad de dar testimonio. Gracias a usted. Usted me avisará cuando quiere que comencemos. Adelante, ya son todos ellos. ¿Ya están llegando o va a esperar que lleguen algunos otros? Pues yo creo que empezamos, ya está la transmisión también en vivo, ya hay muchas personas que lo están viendo. Aprovecho para decir eso, en quienes están siguiendo la transmisión por Facebook, pueden ir anotando en caso de que se les ocurra alguna pregunta. Al finalizar la participación de la hermana, pues nosotros podemos hacerle algunas preguntas, tenemos un momento para eso. Entonces, pues yo creo que damos inicio, hermana. ¿Ya está, padre? Listo. Ay, bueno, perdón, es que lo escucho, además lo escucho muy bajito. ¿Qué Bueno, caray? muchas gracias. Muchas gracias, padre. Los saludo a todos los que están en este momento conectados y a los que verán después este testimonio. Les agradezco por la atención y por interesarse por la realidad de los cristianos perseguidos. Yo soy la hermana Guadalupe, no sé si tengo que presentarme o por las dudas que no me conozcan, y pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado. Pero en estos últimos años estoy acompañando al movimiento espiritual Nazarenos Perseguidos, que es un movimiento laical surgido a raíz del testimonio de los mártires. Y por eso es que el hábito de nuestra congregación en realidad es azul, escapulario y velo azul, pero desde hace unos meses, apenas desde el 12 de diciembre, desde el Día de la Virgen de Guadalupe del año pasado, es que empecé a vestir de rojo, también por consejo, alentada por mis superiores, para hacer manifiesto mi apoyo al movimiento de los nazarenos, llevando el rojo de la sangre de los mártires. Los nazarenos el movimiento espiritual de los nazarenos es como, yo diría, el eco, la respuesta ante ese testimonio tan conmovedor de los mártires, ¿no? Yo viví en Siria 4 años de misión. Cuando fui destinada a Alepo, a Siria, ya llevaba varios años como misionera en Medio Oriente, porque en total han sido casi 20 años allá. Y
y me encontré con la realidad de la guerra sin buscarla. No es que yo me ofrecí como misionera a Siria, no, todo lo contrario, digamos. Es como que yo no me parecía que podía estar como misionera en un lugar difícil, en un lugar peligroso. Tengo mala salud, soy muy débil físicamente y además miedosa. Digo, yo no puedo estar en un lugar en guerra, no puedo estar en un lugar peligroso, no puedo, yo no podría, ¿no? Esa era siempre mi idea, de que yo no podría. Sin embargo, bueno, llegué a Alepo en enero del 2011 buscando justamente tranquilidad, porque venía después de muchos años de misión, agotada de fuerzas, cansada, enferma. Entonces, bueno, buscaba un lugar tranquilo. De hecho lo pedí a mis superiores, este destino, por considerarlo el destino más tranquilo que teníamos en la zona, ¿no? En la zona del Medio Oriente. Siria tenía una particularidad antes de la guerra, ¿no? Y es que aun cuando los cristianos allí somos minoría, como en los demás países árabes, sin embargo, en Siria había muy buena convivencia entre cristianos y musulmanes, ¿no? Un islam moderado, tolerante, eh, constitución laica, ¿no? Y por lo tanto no estaba impuesta la ley islámica como ley civil, ¿no? Eso cambia mucho las cosas en una sociedad, ¿no? Y entonces, en general, el Medio Oriente, en todos estos países, se da, por el avance del Islam, se da la intolerancia hacia los cristianos, la discriminación e incluso la persecución, ¿no? Aun cuando hay muchas variantes, hay muchos grados y hay muchos, ¿no? Pero se da. Yo viví en Egipto durante muchos años y en Egipto, bueno, fue el contacto permanente con esta realidad, ¿no? De cómo los cristianos sufrían la discriminación e incluso la persecución, la muerte por ser cristianos. Entonces, en Siria la realidad era distinta, era realmente muy pacífica, muy, muy tranquila la vida allí. Nosotros tenemos una comunidad, en este momento tenemos dos comunidades, en Damasco y en Alepo, pero en aquel momento estábamos en Alepo nada más, en la catedral de rito romano, de rito latino sería, y allí tenemos una residencia para estudiantes universitarias. Entonces yo llegué a Alepo bueno, con toda la disposición para el nuevo apostolado y el apostolado con los jóvenes, la pastoral en la catedral. Esto era enero del 2011 y en marzo empieza la guerra. Y empieza la guerra de manera totalmente inesperada, una guerra que fue en realidad inventada desde afuera, planificada. Se trató en realidad de una invasión de grupos fundamentalistas externos al país, ¿no? Mostraron los medios. El comienzo del conflicto, los medios mostraron en Siria lo que había era guerra civil. Hasta el día de hoy, cuando uno lee las noticias, si se habla de Siria, se dice la guerra civil que azotó a este país tantos años. Sigue hablando de guerra civil, cuando en realidad se trató de un atropello a la soberanía de ese país. Grupos islámicos fundamentalistas extranjeros. Conocemos al ISIS, es el más famoso, el más conocido, el Estado Islámico, pero muchos otros grupos también se sumaron en esta invasión. Y el objetivo era político, ¿no? Bueno, hacer caer el gobierno, ¿no? Tomar el poder, pero además con un objetivo religioso, también podríamos decir. Porque para el Islam, además, la política y la religión van de la mano, son una sola cosa, ¿no? Por eso ellos dicen el Estado Islámico. De manera que cuando empezó la guerra, empezó con una atroz persecución a los cristianos, ¿no?
Yo recuerdo los primeros días de la guerra, los primeros días, los primeros conflictos, las primeras manifestaciones, fueron cosas tremendas. Fueron, recuerdo, universitarias asesinadas en la misma universidad, ahogadas en el lavatorio del baño por ser cristianos. Cristianos descuartizados en un contenedor de basura, con una bolsa con un cartel "no tocar es cristiano". O sea, esa fue la magnitud del conflicto en Siria desde el comienzo, desde el día 1 de la guerra. Persecución religiosa. La idea de acabar con los infieles, según ellos, según estos fanáticos musulmanes, acabar con la presencia de infieles, es decir, todos los que no practican su fundamentalismo. Entonces, los cristianos, pero también cualquier otra raza o cualquier otro credo que no comparta su extremismo. Y por eso hasta los mismos musulmanes moderados han sido también perseguidos, ¿no? Por esto mismo, justamente, por ser considerados traidores, por ser considerados los amigos de los cristianos. Bueno, la guerra empezó y de un día para el otro ya estábamos en plena guerra. Yo recuerdo ver pasar los tanques, los bombardeos, los tiros. O sea, fue repentino. Es cierto que hubo un lapso de tiempo en que podíamos llegar a salir del país. Nuestros superiores, de hecho, nos ofrecieron si queríamos cambiar de misión, porque no estábamos obligados a seguir ahí. Podíamos salir. Pero bueno, cada uno de nosotros lo pensó, así como tantos otros misioneros, ¿no? Porque hay muchísimas congregaciones presentes hasta el día de hoy todavía en Siria. Y bueno, cada uno lo pensó, lo rezó, teníamos que tener el consentimiento de nuestros padres para poder permanecer allí. Yo hablé con mi familia, con mis papás, y cuando les dije que me quería quedar, porque yo me daba cuenta de que estaba bien, de que estaba tranquila, de que no tenía miedo, o sea, no podía ni creerlo. Yo justamente pensaba que no iba a poder vivir una situación así y darme cuenta que estaba bien, que estaba tranquila, que no tenía miedo, que no quería irme. Digo, bueno, evidentemente Dios me está señalando algo. Dios me está indicando que me tengo que quedar. Busqué confirmar esto con mis padres, que ellos me dieran su apoyo. Y mi papá me dijo, bueno, has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Tenés que quedarte ahí. Así significa eso, dar la vida, ¿no? Morirte ahí. O sea, para eso te hiciste misionera, y no puede ser que cuando la cosa se pone difícil ya la misionera se quiere volver, me dijo, riéndose, ¿no? Y me dijo además, no tengo ninguna intención de competir con Dios. Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Esa fue la respuesta de mis padres, que me apoyaron, como siempre lo habían hecho, siempre. Y entonces fue para mí la confirmación de que tenía que quedarme, ¿no? Para mí fue muy fuerte el testimonio de esta gente, aun cuando yo había vivido situaciones parecidas en Egipto, ¿no? Conociendo cómo en Egipto cada familia cristiana, se podría decir, casi cada familia cristiana cuenta con algún mártir en su familia, ¿no? Pero claro, esto era tan cercano, ¿no? Las personas con las que estaba conviviendo. Realmente fueron para nosotros testimonios muy edificantes de cómo ellos se aferraron a la fe. Ellos eran, en Siria, en Alepo sobre todo, se vivía muy bien, ¿no? Un bienestar económico realmente que no se veía en la zona. Siria es un país muy desarrollado económicamente, muy independiente, país rico, y por lo tanto gente que no sufría la pobreza, ni la desocupación, ni la delincuencia, ¿no? Gente que vivía bien, gente de clase media, alta. Y entonces también
ese tipo de vida, un poco contagiada de Occidente, también con los excesos propios de esa vida de bienestar, ¿no? De los vicios, de la vida, no sé, de la vida social, del consumismo, del materialismo, que le da cierta superficialidad incluso a la vida de fe que ellos llevaban, ¿no? Entonces, eran muy de la apariencia, ¿no? De quedar bien, digamos, una fe un poco superficial, ¿no? Los jóvenes, yo recuerdo que los jóvenes muy, muy presumidos, muy caprichosos, muy consentidos, ¿no? Jóvenes que lo tenían todo. Entonces nosotros con la pensión, con la residencia de estudiantes universitarias, renegábamos con esta chica para corriendo atrás de ella para que estudien, para que no pierdan el tiempo, para que aprovechen, para que, bueno. Claro, llega la guerra, el sacudón de la persecución, los bombardeos, ellos empiezan bueno, pierden sus casas, pierden sus familiares, están al borde de perder su propia vida. Ellos se aferran a la fe. Eso fue impresionante verlo. Ellos se dieron cuenta de que fue como abrir los ojos, reaccionar y decir, bueno, a ver qué pasa. Esta vida se termina. ¿Qué estamos haciendo? Y dejar de lado todo lo que es pasajero y secundario y aferrarse a lo importante y prepararse para bien morir, porque yo quiero llegar al cielo, ¿no? Y yo los he escuchado decir, que entren, no, que entren, ya está, que entren a la ciudad, que tomen la ciudad, que hagan lo que quieran, que me corten la cabeza, me dijo Dios, que me corten la cabeza, a mí el cielo no me lo quita. Se aferraron a eso que amaban, ¿no? Y fue realmente hermoso el testimonio, aun cuando tiene todo lo que la tragedia que significa la guerra, por supuesto, el dolor de la guerra, el sufrimiento, verlos llorar por lo que estaban pasando, por lo que estaban viviendo, y sin embargo, al mismo tiempo, verlos contentos, verlos alegres, sobre todo los jóvenes, es impresionante verlos divertirse sanamente, sonreír de esa manera. Que yo recuerdo que una vez se los dije, les dije, ¿cómo es posible que ahora parece que estuvieran más contentos que antes? Y uno de ellos me dijo, lo que pasa es que antes estábamos tan preocupados por las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante. Es como que esa situación de dolor los hizo plantearse las preguntas importantes de la vida, ¿no? Bueno, me voy a morir, en algún momento me voy a morir. Uno veía la muerte ahí, acechar todo el tiempo, ¿no? O sea, se moría gente todos los días alrededor nuestro. Mañana me puede tocar a mí, hoy, yo puedo ser el próximo. ¿A dónde voy si me muero? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Y eso le da otro matiz a la vida. Uno vive día a día, porque, claro, si yo sé que ya me voy a morir, que pronto me voy a morir, uno se da cuenta cuántas cosas está perdiendo el tiempo, de cuántas cosas se está preocupando que son inútiles, y de cuántas cosas que se debería preocupar y no se preocupa. Dilatamos, dejamos para más adelante, bueno, ya voy a cambiar, ya voy a dejar esto, ya voy a hacer esto que tengo que hacer, ya lo haré, ¿no? Pensando que viviremos eternamente. Entonces, a los jóvenes sobre todo les ayudó mucho para tomar conciencia de que la vida es pasajera y que hoy puede ser mi último día. Eso hacía que vivieran la vida cotidiana con una intensidad impresionante en cada cosa que hacían, ¿no? Porque no hay que pensar que, porque estaban los terroristas acechando para matarlos, se la pasaban todo el día rezando en la iglesia. Tampoco era así, ¿no? Por supuesto que intensificaron la frecuencia de los sacramentos, la Santa Misa, la confesión frecuente, estar preparados, pero siguieron adelante con su vida cotidiana, ¿no?
Los niños, o sea, estos niños yendo al colegio en medio de los bombardeos. Los jóvenes continuando sus estudios en la universidad. No sé si alcanzan a ver, pero aquí abajo hay una foto de dos gemelas, Nadine y Karin. Ellas comenzaron a estudiar 2 meses antes de que se desatara la guerra. Hicieron toda su carrera universitaria durante la guerra. Y se graduaron, son médicas, las dos. Medicina. Hicieron toda su carrera bajo el bombardeo. O sea, con todo lo que eso implica, ¿no? Nosotros teníamos solamente 1 hora de luz al día. Teníamos agua 1 vez por semana, unas horas. Fríos, temperaturas bajo cero. Yo recuerdo las estudiantes que antes teníamos que correrlas para que estudien, para que aprovechen el tiempo. Cuando llegaban esas 2 horas de luz, esa hora de luz, ellas corriendo a aprovechar a estudiar. No había que decirles nada. Y para aprovechar la luz solar nos levantábamos 4:30 de la mañana y se levantaban ellas solitas para estudiar, para aprovechar el día. ¿Cómo eso nos enseña que en realidad lo que a ellas, lo que a estas estudiantes las fortaleció fue la vida difícil, fue estar puestas a prueba? Eso es lo que fortalece la voluntad. Y por eso nosotros también tenemos que aprender de que el sufrimiento en nuestra vida Dios lo permite también por eso, porque es a través del sufrimiento que fortalecemos nuestra voluntad. El cambio en los jóvenes fue realmente notorio, porque en realidad ahora no tenían toda esa vida de accesorios que ellos solían tener, ¿no? Por su bienestar económico, habían perdido todo, y sin embargo se los veía más felices. Como evidentemente al poner sus ojos en el cielo, en la vida eterna, estaban anclando su felicidad y su alegría ahí, y eso ya nadie se lo puede quitar. Y ellos también decían, ¿no? ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede hacer un terrorista de ISIS? A ver, ¿qué me puede hacer el peor terrorista? Cortarme la cabeza, ¿qué más? ¿Qué más me puede hacer? Me puede cortar en pedacitos. ¿Y qué más? Después, ¿qué más puede hacerme? No me puede hacer nada más. El alma no me la toca. Eso es lo que ellos entendieron. En definitiva, no es que hay que tenerle miedo a la muerte o tenerle miedo a un terrorista. Lo que hay que tener miedo es a quien puede dañar nuestra alma. Eso es lo que hay que tener miedo. El pecado mortal es lo único que puede separarnos de la vida eterna, del cielo, la vida del cielo, ¿no? Y eso es lo que ellos comprendieron. Y por eso era decir, ya está, o sea, vale la pena lo que sea por ganar el cielo. Vale la pena cualquier sacrificio, incluso el sacrificio de la vida misma. Esta mujer atada a la columna, una mujer cristiana, atada a esa columna en un pueblo cristiano, Raqqa se llama el pueblo, la ataron allí para que todo el que pasara, el pueblo ya estaba tomado por el Estado Islámico, todo el que pasara la golpeara, hasta que ella pidiera convertirse al Islam, ¿no? A ser musulmana, hasta que renegara de su fe, hasta que negara a Jesucristo, y no lo hizo, ahí se muere. O los mártires de egipcios en Libia, ¿no? 21 coptos, cristianos, egipcios, decapitados. Y en el video que los mismos fundamentalistas filmaron ellos mismos, se ven los rostros de los mártires al momento de ser decapitados, cómo están rezando, pronunciando el nombre de Jesucristo. Son nuestros mártires, son los mártires de nuestros tiempos, y que mueren perdonando, mueren rezando, mueren sonriendo. Ciertamente un ejemplo para nosotros enorme, ¿no? Semejante audacia, semejante valentía. Uno dice, ¿cómo se puede llegar a eso? Evidentemente, Dios les está dando una gracia especial, ¿no? Para vivir una situación así, ¿no? Es como, digamos,
lo mismo que yo viví ahí en Siria, decir, bueno, ¿cómo yo puedo estar viviendo esta situación? Y Dios lo que espera de nosotros es el sí, todo lo demás lo hace Él. Con nuestro sí, Él hace lo demás. ¿No? Entonces con esta gente pasó eso y pasa eso, ¿no? Y Él se mostraba presente, o sea, Dios se mostró siempre presente entre ellos, ¿no? Esos pequeños signos que se podían ver en los milagros que se daban casi todos los días entre nuestra gente, ¿no? Acá está en esta foto el padre Nirwan, sacerdote franciscano, iraquí, que él se transportaba en auto un día, en taxi, y lo fue detenido por el Estado Islámico, le hicieron bajar del coche para decapitarlo, ¿no? Dos encapuchados de negro, con el Corán en la mano, y un cuchillo en la otra mano, el otro tenía una cámara filmadora. Lo hicieron arrollar para decapitarlo y filmarlo, y le dijeron que le daban 1 minuto para decir unas palabras, si quería, ante la cámara. Y el padre dijo, no, solo quiero 1 minuto para rezar. El padre se encomendó para la muerte, se preparó, y dice el padre que estaba allí arrodillado, con el terrorista detrás y otro delante que lo filmaba, y él no sentía todavía el cuchillo en su cuello. Y entonces escucha que el terrorista le pregunta, ¿quién eres? Él responde, un sacerdote católico, un hombre de Dios, se dice en árabe, ¿no? Literalmente. Y el terrorista le vuelve a decir, no, ¿quién eres que no puedo bajar el cuchillo? Y es que una fuerza sobrenatural le impedía acercar la espada al cuello del padre Nirwan. No pudieron hacerle nada. Y de hecho se asustaron tanto los terroristas que escaparon los mismos, dejándolo en libertad. Y por eso el padre Nirwan, hasta el día de hoy, puede contar su historia. Y así tantos otros. Como Dios con esas pequeñas muestras, ¿no? de que estaba presente. Esto no significaba que la gente estuviera esperando el milagro para no tener que morirse, ¿no? Y que Dios le hiciera el milagro de no tener que morir. Ellos se disponían a la muerte. Y esto no hay que entenderlo como alguien puede querer morir, como alguien puede elegir la muerte, ¿no? Es que ellos, los mártires, no están eligiendo la muerte, no es una elección por la muerte, es elegir el amor. Es lo de te amo tanto que hasta daría mi vida por vos. Bueno, es eso. Dar la vida antes que renegar de Jesucristo. Y ellos lo decían, si la posibilidad de hacerse musulmanes, porque a veces me han preguntado, bueno, pero no han pensado, ellos no pensaban que a lo mejor haciéndose musulmanes, al menos por un tiempo, ¿no? Uno lo piensa, claro, bueno, pero a lo mejor me hago musulmán un tiempo y después ya vuelvo a ser cristiano, y entonces para no morir, porque Dios no quiere que muramos, ¿no? O sea, el pecado de la apostasía, o sea, renegar de la fe, tremendo. Y ellos lo decían, o sea, renegar de Jesucristo, negar a Jesucristo por vivir unos años más, para poder vivir unos años más en este mundo, a precio de perder la vida eterna, no es ningún negocio. Entonces ellos ni siquiera se lo plantean. De hecho, puede ser que haya habido, ¿no?, casos, pero yo no conocí ningún caso de un cristiano que con la ametralladora acá, o tantísimo, ¿no?, ofreciéndole siempre, lo que hacemos musulmano te matamos. No conocí, no se escuchaban historias de cristianos que hubieran renegado de Jesucristo, renegado de su fe para no ser asesinados, ¿no? Y eso nos da a nosotros un ejemplo de lo que tiene que ser en nuestra vida el testimonio. A nosotros no nos están persiguiendo con una espada ni con una ametralladora, pero la presión es mucha en Occidente, es mucha. Los ataques a la iglesia, a la fe, todos los ataques a la vida, a la familia.
Eso es odio a la fe, es odio a Jesucristo. Entonces, sobre todo para los jóvenes, no es fácil vivir como buenos cristianos. No es fácil, porque eso implica perder amigos, implica perder puestos de trabajo, porque es realmente así. O sea, yo he conocido personas que los han echado de su trabajo por llevar un crucifijo, una cruz, al cuello, por decir que son católicos, por decir que van a misa. No en Medio Oriente, en Occidente, países libres, donde teóricamente hay libertad religiosa. Entonces, no es fácil pronunciarse como cristiano, porque implica muchas veces discriminación, implica burlas, en definitiva, persecución. Eso es persecución. Pero el que ama de verdad no se avergüenza de decir que ama. O sea, no puede ser amor verdadero si yo me avergüenzo. Y por eso los mártires nos dan la muestra de que no hay mayor amor que dar la vida, como dijo nuestro Señor. Yo creo que en general la respuesta de Occidente ante esto que estuvo pasando durante muchos años en Siria y en Irak, de la persecución, la respuesta en gran parte fue indiferencia, ¿no? El mundo occidental, en gran parte por ignorancia, pero también ha habido respuesta por parte de tantos y tantos fieles cristianos que se ven golpeados por el testimonio de los mártires y que quieren dar una respuesta y que quieren acompañarnos con sus oraciones. Es por eso que surge el movimiento de los nazarenos, ¿no? De lo que les hablé al principio, ¿no? Este movimiento de laicos que nació aquí en Buenos Aires, en Argentina, pero que se extendió a muchísimos países, que implica un compromiso muy sencillo, y es rezar por los cristianos perseguidos. Apoyar a los mártires con nuestras oraciones. La oración y la difusión. Hacer que este testimonio llegue a muchos otros, para que también la sangre de los mártires pueda tocar esos corazones. Esa es la tarea de los nazarenos, que en realidad debería ser la tarea de todo cristiano, ser apóstoles, ser testigos. Los mártires derraman su sangre por Jesucristo, es decir, están derramando su sangre unida a la sangre de Jesucristo, ¿no? Se mezcla esa sangre en el tercer secreto de Fátima, cuando dice Sor Lucía que está el Papa y al pie de la cruz, y que los ángeles recogen la sangre de los mártires, la sangre de Jesucristo, para desparramarla por el eso es lo que buscan hacer los nazarenos, y es lo que en definitiva piden los mártires. Yo recuerdo cuando estaba allá en Siria, en Alepo, las 2 veces que pude salir durante la guerra y volver a entrar, fue cuando vine a Argentina, y ellos decían, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? No sé, tantas necesidades y tantas cosas que podían. Y ellos decían, pídanle al mundo que rece. Eso era lo que decían, pídanle al mundo que rece. Evidentemente, los mártires, los cristianos perseguidos, confían en nuestras oraciones para mantenerse firmes en la fe, pero además nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente, porque también en Occidente, como dijimos antes, se vive esta persecución. Tenemos que buscar sostenernos con la oración y testimoniar a los mártires, haciéndonos todos nazarenos. Por eso yo los invito a que visiten la página del grupo de Facebook Nazarenos Perseguidos. También tiene una página de Instagram,
el mismo nombre, Nazarenos Perseguidos. En YouTube también encuentran el mismo nombre. En Twitter somos Nazarenos. Y que busquen la manera de sumarse, rezando por los cristianos perseguidos, compartiendo, difundiendo en las redes, una cosa tan sencilla, ¿no? Nosotros decimos como nazarenos, queremos hacernos portadores de las gracias de los mártires. Así que bueno, a usted, padre, lo invito a que invite a sus jóvenes a que se sumen, a que conozcan más sobre estos testimonios, porque ciertamente los pueden ayudar a encender su fe y a animarse al testimonio. Claro, muchas gracias, hermana. Bueno, damos inicio, si ustedes gustan, a un momento de preguntas y respuestas, y ya que tenemos aquí a la madre, hay que aprovechar, la verdad. Empezando, yo ahorita que escuchaba su testimonio, pues recordaba también, por ejemplo, el testimonio de los macabeos, ¿no? De la madre de estos 7 hijos macabeos. Y pensaba también aquí en México el testimonio de los cristeros en la persecución del 26 al 29 del siglo pasado, pues nosotros tenemos muchos testimonios similares. Y yo escuchaba, por ejemplo, anoté algunas cositas aquí al lado, lo que decía que sus muchachos decían que me corten la cabeza, a mí el cielo no me lo quitan. Y, y a mí, además de que se me inundan los ojos de lágrimas, decía, pues nosotros también tenemos, por ejemplo, aquí a San José Sánchez del Río, no sé si usted conozca el testimonio de este muchachito, un joven, un adolescente, con 14 años, que también prácticamente ante su tumba, habiendo andado algunos kilómetros con los pies desollados, le dicen, pues solamente di que muera Cristo Rey y salvas tu vida, ¿no? Y, y él voltea a ver a sus padres, mamá, papá, los quiero mucho, viva Cristo Rey, ¿verdad? Entonces pensaba, veía por ejemplo ese testimonio de esa muchacha que está ahí atada a la columna y decía, pues es un testimonio similar, ¿verdad? Y luego también escuchaba que usted comentaba que sus muchachos antes de esta persecución eran así pues privilegiados y se concentraban en otras cosas banales y eso no les daba alegría, sino que experimentaron una alegría y una paz genuina solamente hasta que experimentaron la persecución. Y entonces yo ahora pues me pregunto, esto va a mi pregunta, ¿cómo suscitar en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, ese espíritu de búsqueda de la verdad, aún a pesar de la persecución? Más bien, sí, bueno, en momentos en los que no hay persecución cruenta, ¿cómo le hacemos para que nuestros jóvenes tengan este ardor por amar al Señor cuando no existe, pues estas metralletas, ¿no? Apuntando a sus cabezas? ¿Cómo podremos hacerle? Pero yo creo que los jóvenes, ellos mismos pueden identificar cuántas ocasiones tienen de, de choque con el mundo, ¿no? Los mismos jóvenes lo experimentan. Si están viviendo bien su vida de fe, la moral cristiana también, eso choca con el mundo, provoca enfrentamiento, y eso tienen que identificarlo como persecución. Darse cuenta de que evidentemente los criterios del mundo son contrarios a los criterios del Evangelio. O sea, un joven cristiano hoy en día que quiere vivir la castidad, evidentemente es atacado por el mundo, es burlado por el mundo. Y así con tantas otras cosas, ¿no? Entonces, el testimonio, yo cuando las visitas que he hecho a estos lugares, parroquias, colegios, ¿no? En tantos diversos auditorios, pero es impresionante a los jóvenes cómo les llega el testimonio de los mártires.
evidentemente los interpela conocer estas historias. Por eso yo los animo a usted, padre, como a todos, que conozcan más sobre los mártires de Medio Oriente, de Siria, de Irak. Por eso digo visitar las páginas. Escribí un libro sobre estos testimonios, Volverán las Palomas, ¿no? Que allá en México se vendió muchísimo, se vendió mucho realmente el libro. Y con historias concretas, eso sacude a los jóvenes, ¿no? El ver que chicos de la misma edad de ellos y que vivían de esa manera antes, ¿no? Al encontrarse en esta situación extrema, siguen eligiendo a Jesucristo y siguen dando testimonio con alegría, sin miedo. Eso da fuerza, eso contagia, ¿no? Yo creo que para nosotros es valiosísimo tener entre manos el testimonio, la sangre de los mártires, ¿no? Es lo que está haciendo milagros de conversión, sobre todo en los jóvenes. Gracias, hermana. Otra pregunta. Bueno, hay una pregunta de Manuel de Jesús González Alfaro allá en el chat. Preguntaba si en algún momento usted creyó también que iba a morir por su fe. Yo en realidad tengo que, para ser sincera, tengo que decir que cuando yo estaba en Argentina todavía en formación en el convento, y hablábamos de los mártires, ¿no? Como uno estudia en la historia de la iglesia, los mártires, ¿no? Esto tan lejano, los mártires, ¿no? De los primeros tiempos, una cosa antigua que pasaba antes, así que totalmente lejana, totalmente ajena también a nosotros. Y por otra parte, algo que me daba miedo. Nosotros bromeábamos siempre porque había una hermana que pedía en la oración cuando rezábamos pedimos por nuestra, cuando cada uno puede pedir libremente, y ella decía, bueno, pedimos para nuestra comunidad la gracia del martirio. Entonces decía, pedilo para vos, pero en realidad para toda la comunidad. Sí, bueno, nosotros nos reímos de eso, ¿no? Pero más allá del chiste de que lo veamos, yo pensaba, no, es una locura, no me parecía nada. Pero claro, al llegar a Medio Oriente y toparme con esta realidad de que allá, en Medio Oriente, un cristiano considera el martirio como parte de su vida cristiana, como parte del programa. Soy cristiano, soy testigo de Jesucristo y por lo tanto probablemente tengo que ser mártir. Es una conclusión lógica para ellos. Entonces, empezar a acercarme, yo personalmente lo viví así, acercarme a esto de ser mártires, dar la vida, ¿no? Y cuando estuve en Alepo, que fue, bueno, realmente en este sentido el ejemplo más, no sé, más impresionante para mí, de estos mártires, estos cristianos perseguidos por su fe, y ellos, y llega un momento que esto lo contagian, ¿no? Y por eso yo pensaba que podía llegar a morir en algún momento, llegué incluso a desearlo, a anhelarlo como ellos. Y por eso siempre digo lo mismo, siempre digo al final, bueno, sí, qué impresionante, la prueba Guadalupe que estuvo allá, y que estuvo en la guerra, y que estuvo allá, pero yo no merecí la gracia del martirio, ¿no? Yo no la merecí, es una gracia. Y ellos hacen que uno llegue a envidiarlos santamente, ¿no? A tenerles santa envidia, de poder tener esa valentía, de poder tener ese amor tan extremo de poder darlo todo por Jesucristo. Envidia, yo no lo merecí. Híjole, me parecen tan impresionantes esas palabras. Vaya, me quedo yo personalmente, como que sí es impactante, porque ciertamente aquí nosotros hablamos del martirio y sí, pensamos en aquello que sucedió hace 2000 años o lo que sucede, pero allá miles de kilómetros. Y pensarlo, vivirlo como una posibilidad grande,
Yo creo que es impresionante. Y sí, ciertamente, yo creo que como cristianos estamos llamados a desear, a desear el martirio, ¿verdad? Sea cruento o sea incruento, pero un testimonio de vida realmente cristiano. Eh, ya por ahí hay otra pregunta. De hecho, si quieren, ustedes mismos pueden preguntarle. Yo voy a leer la de Indra. Dice Indra, ¿cómo cree que ayuda el sacramento de la confesión para aumentar la fe? En el sentido de que hay momentos en el que el dolor humano a veces desgasta. Pregunta Indra. Ciertamente que la fuerza que nosotros encontrábamos allá durante la misión en Siria y en Alepo, la fuerza venía de la oración y de frecuentar los sacramentos. O sea, esta gente inmediatamente, el que iba a misa solo los domingos, empezó a ir a misa todos los días. Era gente ya de misa diaria, adoración diaria, confesión frecuente. Ciertamente lo que nos da fuerza para seguir adelante y para mantenernos firmes en la fe es la gracia de Dios. No hay otro camino, y son los sacramentos. Y por eso es indispensable la vida de gracia, ¿no? Que es algo de lo que hoy también se habla poco, ¿no? Yo puedo hacer muchas actividades de la parroquia, puedo, no sé, estar en grupos misioneros, puedo estar en Cáritas, puedo estar en tantas cosas, pero lo más importante es que mi alma esté unida a Jesucristo, esté unida a Dios, por la vida de gracia. Por lo tanto, la frecuencia en los sacramentos, de evitar el pecado, ¿no? Y buscar la reconciliación en el sacramento de la confesión, ¿no? Esto en ellos era muy fuerte porque además, como les digo, la muerte venía en cualquier momento, hay que estar preparados, ¿no? ¿Cuántas veces uno dilata la confesión, espera para más adelante? Y ellos se dieron cuenta de que tenían que vivir preparados porque la última hora podía llegar en cualquier momento. Y eso lo tenemos que saber todos, no es porque tenemos que estar en guerra para pensar en eso, ¿no? Podemos morir en cualquier momento. Y por eso tenemos que acostumbrarnos a vivir en gracia, a frecuentar confesión y la comunión. Gracias, hermana. Bueno, dos preguntas en una sola. Dani Pérez pregunta, y yo uno mi pregunta también, ¿por qué Guadalupe? Yo, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para esta conferencia, yo decía, pues, ¿quién va a ser? ¿La hermana Jimena Rodrigo o la hermana Guadalupe? Y luego pensaba, pues Guadalupe pues, es un nombre muy común, ¿no? Bueno, porque... Porque estoy en México, ¿no? La hermana Guadalupe es Bueno, muy común en México, ¿no? Sí, exactamente. Pero ahora después pensaba, pues es Argentina. ¿Por qué elegir el nombre de Guadalupe? Y la otra pregunta, ¿qué le diría a personas con inquietud vocacional? Que es la pregunta de Dani Pérez. Bueno, nosotros en la congregación acostumbramos a cambiar el nombre al recibir el hábito, tomamos un nombre de la Virgen. Yo personalmente elegí María de Guadalupe. Nosotros en nuestra familia siempre hemos tenido mucha devoción a la Virgen de Guadalupe. De hecho, una de mis hermanas de sangre, nosotros somos 5 hermanos, una de mis hermanas, por eso ella dice que yo le quité el nombre, que ella es la auténtica Guadalupe y yo soy la copia. Pero bueno, yo al momento de elegir el nombre, no sé, supe que me tenía que llamar así, no sé, me tenía que llamar así. Le fue dado. Y entonces lo pedí a mis superiores, porque podíamos en algún momento pedir el nombre. Yo recuerdo que lo pedí, me dijeron que no lo iba a poner porque, bueno, no sé, pero al final, cuando fue el día de la ceremonia, en ese mismo momento de la ceremonia, me lo dieron el nombre. Y siempre me sentí muy relacionada, obviamente, con la Virgen de Guadalupe, con México, ¿no? De hecho, dicho sea de paso, México después de Argentina es el segundo lugar de Argentina donde hay tantos nazarenos. Y después la Virgen de Guadalupe es patrona del movimiento de los nazarenos, y tiene estrechísima relación con
con la realidad de los cristianos en Siria, porque la liberación de la ciudad de Alepo se dio, se lo atribuimos a un milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Se dio en el 2016, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Acababa de ser entronizada la imagen en la catedral, una copia de tamaño original, de tamaño como la original, y unos días antes había sido entronizada, y la situación en Alepo era caótica, porque ya todo hacía pensar que caía la ciudad en manos de los terroristas. Ya estaba tomada la mitad de la ciudad, o sea, era imposible, humanamente hablando era imposible, ya estaba todo perdido, digamos, y sin embargo se da una batalla tremenda, en un solo día echan a todos los terroristas de la ciudad, y fue el 12 de diciembre. Ese día es liberada Alepo, y eso significó práctica, significó el fin de la guerra. No es que terminó ahí mismo, pero significó el fin de la guerra. O sea, desde ese momento el Ejército Nacional Sirio empieza a avanzar sobre los terroristas, bueno, los echa de Alepo, y los sigue corriendo de los demás pueblos y ciudades, terminando los terroristas arrinconados en el noreste del país, ¿no? En la práctica significó el fin de la guerra, ¿no? Por intervención de la Virgen de Guadalupe. Y por eso, bueno, tiene tanta relación con nosotros, con el movimiento nazareno. Maravilloso, muchas gracias. Hay un comentario de que se comía solamente comentario de ese patito. Una cosa más, que creo que no la dije, es que los nazarenos llevan este nombre por la letra, que no sé si lo saben, por las dudas, por la letra Nun. Es una letra árabe, ya está aquí, es una letra árabe que es la letra con la que los terroristas identifican a los cristianos, ¿no? Esto empezó como una costumbre de los del Estado Islámico, que marcaban las casas de los cristianos con la letra Nun, que es la primera letra de la palabra Nasrani en árabe, que significa nazareno. Ellos nos llaman así, nazarenos, no cristianos. Dicen nazarenos, seguidores de Jesús de Nazaret, ¿no? Que para ellos es la letra de la maldición. Maldito el pueblo de la cruz, ¿no? Evidentemente para nosotros es el símbolo de nuestros mártires, el símbolo de los cristianos perseguidos, y por eso así se difundió en el mundo entero, ¿no? Esta letra en apoyo a los cristianos perseguidos, ¿no? La letra Nun. Gracias, hermana. Bueno, por ahí una gratitud por lo que ha compartido con nosotros. Ya no va a dar tiempo de contestar a la respuesta de Magali, que habla acerca del crisis de inseguridad también, por otras razones, por narcotráfico y eso. Seguimos orando por usted, por todos los nazarenos perseguidos. Creo que sí, nos comprometemos a darle difusión a sus páginas, precisamente para que todos puedan tener esta posibilidad de orar, ¿verdad? De orar mucho por los cristianos en persecución, y de contemplar estos testimonios también como un ejemplo para nosotros mismos, ¿verdad? Le damos difusión a sus redes, Nazarenos Perseguidos, y también pues a ver si podemos conseguir su libro para también conocerlo y presentárselo a nuestros muchachos. Bueno, muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Contamos con sus oraciones. Cuente con ellas. Dios les bendiga a todos. Vamos cerrando por cuestiones de tiempo de la madre y de todos. Ojalá que un día pueda acompañarnos aquí en Zacatecas. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno. Así será, si Dios quiere.